106.5. 8:41 minutos, José La Luz. Bueno, gracias, Julio. Unos temas, es octubre, y para Gabriel García Márquez, en su obra El coronel no tiene quien le escriba, es un reto superar cada octubre por la humedad del otoño. Una obra maravillosa que siempre es bueno recordar y releer cuando llegue el otoño y se acerque el invierno y las navidades. El coronel no tiene quien le escriba, donde el coronel siempre esperaba que le llegara una carta con su pensión y nunca llegaba la carta, ¿no? Dice García Márquez, o decía García Márquez en su biografía, que él escribió esa obra cuando estaba de servicio internacional como periodista de un periódico en Bogotá, en Colombia, y duraba mucho tiempo para mandarle su sueldo y su dieta allá, cuando estaba en Europa haciendo cobertura de prensa para un periódico. Y ahí escribió esa obra genial. Y es octubre, pero octubre también es la postemporada de las Grandes Ligas. Y todo cambia cuando llega la postemporada de las Grandes Ligas. Cambia, le ponen más luces a los estadios, le ponen micrófonos a los guantes y a los uniformes de los peloteros para editar después los sonidos, y ponen unas banderas alrededor de los estadios y los estadios se llenan de público. Y realmente lo que pasó ayer en el Yankee Stadium fue una expresión de toda la vitalidad del béisbol en octubre. Es una fiesta. Y ayer jugaban un partido de vida o muerte, los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York. Se llama Wild Card, ese proceso de la temporada, un juego para definir quién pasa a las series divisionales. Y los Yankees empezaron perdiendo 3-0, se enfrentaron dos dominicanos, Ervin Santana y Luis Severino, y Ervin Santana por los Mellizos de Minnesota. Y entonces, aunque los Mellizos le hicieron 3 a Luis Severino en el primer inning y lo sacaron del partido con 20 y pico de lanzamiento, entonces luego los Yankees vinieron y en el mismo primer inning empataron el juego y terminaron ganando el juego 8-4. Miguel Sano, que es la principal arma ofensiva, el dominicano de los Mellizos de Minnesota, la superestrella dominicana, no pudo participar por una lesión en una pierna, y los Minnesota Twins se vieron diezmados y perdieron la temporada en el día de ayer, en ese juego histórico, un juego realmente que marca la postemporada y que genera muchas expectativas en las semanas que están por venir. Ahora los Yankees van a enfrentar al mejor equipo de la Liga Americana, a los Indios de Cleveland, y Boston, el gran rival histórico de los Yankees, se va a enfrentar a otro gran equipo, a los Astros de Houston, que ahora juegan en la Liga Americana. Y si los Yankees logran superar a Cleveland y Boston logra superar a Houston, cosa que yo veo muy difícil en los dos casos, en el caso de Boston un poco más fácil, entonces tendríamos otro enfrentamiento, Yankees-Boston, que no se produce desde el año 2004, cuando David Ortiz explotó como jugador del clutch y de presión. Y entonces, combinado con Pedro Martínez y con Manny Ramírez, esos tres dominicanos, junto a otros peloteros importantísimos de los Boston, llevaron a Boston después a ganar la Serie Mundial frente a San Luis en el 2004, ya de eso hace 13 años. Y pudiera repetirse un enfrentamiento Yankee-Boston, porque los dos están en la postemporada luego del triunfo de ayer. Bueno, otra información que quiero compartir con todos ustedes es otra fiesta de octubre. Y otra fiesta de octubre es la entrega de los premios Nobel. Es una fiesta de la ciencia. Miren, ahorita ya casi después del comentario, duro unos minutos más y me voy, porque se va a discutir posiblemente hoy el presupuesto en la Cámara de Diputados. Lo está estudiando una comisión bicameral y yo estoy absolutamente convencido de que en ese presupuesto no hay ni siquiera un peso para investigación y desarrollo. ¿Tú lo vas a pelear eso? No, porque yo no puedo, yo no tengo los diputados no tienen capacidad para modificar el presupuesto. Es un switch. O lo rechazamos o lo aprobamos, y el PLD de mayoría ahí. Okay. Lo que sí se puede hacer un esfuerzo a través de la comisión bicameral, pues no se va a aprobar en un día, es que se empiece a generar la sensibilidad. Yo lo que voy a hacer de manera particular, este año no, porque este año se lo voy a dedicar a un hackathon
de tecnología para apoyar las leyes de botón de pánico y seguridad perimetral que vamos a hacer en noviembre. Pero el año que viene, yo a través de la Academia de Ciencia voy a promover un premio nacional al desarrollo. Entonces voy a hacer una donación inicial para premios a la economía. Ya el Banco Central hace uno, pero voy a premiar las carreras de ciencia que en la UAS están en crisis, la química, la física, las matemáticas, pero también la agroindustria, unos premios al turismo, unos premios a la minería, unos premios a la migración, unos premios a la remesa, porque ahí es que están los nichos de crecimiento dominicano. Y ahí es que nosotros tenemos que invertir en investigación y desarrollo. Nosotros no hacemos nada compitiendo con los ingleses o con los norteamericanos, que son los que ganan más Nobel. José, nosotros tenemos que invertir en los nichos donde nosotros tenemos potencialidad de desarrollo. Vi una iniciativa de agroindustria y turismo y sostenibilidad que me impresionó ayer en Ocoa Bay. Es decir, es un proyecto incluso donde hay producción de vino, y ellos tienen una historia que relacionan incluso las uvas de Sudamérica con las uvas de aquí. Dice que las primeras plantaciones que vinieron de Europa, cuando vinieron por los españoles, vinieron desde aquí, y que desde aquí partieron a México y luego a Perú y luego a Chile. Pasa por donde Irma, para mandarle la factura al cliente. Omar Sí, Fernández, no, que hay pero otra fiesta. pasa por donde Pude Irma. ver el proyecto y Pasa por donde Dice Irma Omar Fernández que hay otra para fiesta la factura importante para el de cliente. deporte, el inicio de la NBA. Bueno, el inicio de la NBA, que es en 15 días, creo que el 18 que empieza, ya empezó la pretemporada. Bueno, Pero, el inicio de la pelota sí, aquí también. pero el caso de la Major League Baseball... Béisbol invernal en República Dominicana también. Sí, también. Empieza en octubre, yo no sabía. Sí, yo sí, hasta- sí, octubre sí. también. Bueno, yo Por hasta- eso te aporto el dato. yo Yo no sé hasta que que el tú sur no le das mucho seguimiento hasta a que el eso. sur no, yo soy liceísta, mi papá me Es lo el mejor dijo. equipo del mundo. Pero hasta que el sur no tenga equipo, yo no vuelvo al No, play. pero te aporto el dato solamente. Porque yo aunque sé. tú no vas, mucha gente Está aquí en le eso. da Claro, seguimiento claro. y está en eso. Lo que pasa es que cuando los torneos ellos los gigantes. cuando los torneos empiezan, no llaman la atención. Por ejemplo, yo no mencioné la NBA, porque cuando empieza, al final que- ahora, cuando llega la postemporada, tanto aquí como en la NBA, como en la Grandes Ligas, la cosa es distinta. Y por eso yo asocio a la Grandes Ligas con octubre, porque ellos empiezan la postemporada, le llaman el clásico de octubre. Refuerzo. Y realmente lo de anoche fue impresionante. Entonces, con relación al Nobel, hoy se entregó el de química. Ya veíamos ayer el de física, que fue a la detección de microondas gravitacionales que se produjeron hace 1.300 millones de años, la detectaron en el 2015, y eso ganó el premio Nobel de Química. El de antes de ayer, perdón, fue a la... El de antes de ayer fue al reloj circadiano. El reloj circadiano es el reloj biológico que tenemos dentro, y eso está operado y programado por células y moléculas muy específicas que juegan ese rol. El de hoy fue impresionante, impresionante. Es un premio Nobel compartido. Los norteamericanos lo habían ganado los dos anteriores, 3 y 3. O sea, 6 científicos ganaron el Nobel. En esta oportunidad también lo ganaron 3, el de química lo ganó un sueco, Jacques Dubochet, un sueco, ¿verdad? Un alemán, Joachim Frank, y un inglés, Richard Henderson. ¿Por qué lo ganaron ellos? Por sus aportes al desarrollo de tecnología para la generación de imágenes tridimensionales de las moléculas de la vida, o de las moléculas en sentido general. Todas las moléculas son alguna expresión de vida. ¿Y qué ocurre? Que las moléculas no se podían observar con los microscopios electrónicos, porque la observación del microscopio alteraba el comportamiento de las moléculas. ¿Por qué las alteraba? Porque las moléculas se presentaban en el microscopio electrónico en una solución de agua. Entonces esa solución aguada, cuando se observaba con el microscopio electrónico evaporaba el agua y alteraba el comportamiento
y alteraba el comportamiento de las moléculas. ¿Qué hicieron estos tres genios? En investigaciones por separado, lograron crear lo que se conoce como el proceso de criomicroscopía. Lograron congelar las moléculas en movimiento para que cuando el microscopio electrónico las observara, no alterara su funcionamiento. Que es lo mismo que pasa con las partículas cuánticas, que cuando la observamos desde una perspectiva atómica, le alteramos su comportamiento y no la podemos observar. El gato de Stronger, famosísimo, el gato que está en la caja y cuando lo observamos desaparece dentro de la caja. Entonces, este descubrimiento o este aporte tecnológico a la observación de las moléculas o de las células es lo que ha permitido que estos tres europeos hayan ganado el Nobel de Química. ¿Cómo se puede explicar esto en la práctica? Bueno, el virus del Zika. ¿Cómo nos dimos cuenta de que el virus del Zika alteraba la composición del cerebro de los niños, de los fetos? Bueno, antes eso no se podía observar. Eso se puede observar ahora, después del aporte al proceso de observación electrónico de estos tres científicos. Y ya este proceso de criomicroscopía se utilizó para observar el virus del Zika y se dieron cuenta de cómo esas moléculas se alteraban cuando el mosquito picaba a las madres embarazadas. Esa investigación del Zika virus fue posible gracias a ese procedimiento. Pero además ya se está observando que el mismo Zika virus tiene impacto positivo en la salud. Creo que contra el virus del VIH, no estoy muy seguro, pero leí algo de eso por ahí. Y ese es un impacto importante e inmediato que podemos asociar al Premio Nobel de Química 2017. Por último, yo quería, por penúltimo, porque también escuchaba a Julio referirse a la muerte del padre Marcial Silva esta mañana. Bueno, yo creo que en este momento uno no puede ser tan objetivo juzgando a las personas cuando se mueren en el momento de su muerte. Eso me ha traído problemas. Por ejemplo, aquí mismo, cuando Oscar de la Renta se murió, yo emití mi opinión. Bueno. El otro muerto, ¿cómo fue el otro muerto? Yo lo recuerdo, pero no te lo voy a recordar. Sigue, José, sigue tu excelente comentario anterior. Síguete ocupando los vinos. Sigue los vinos y la actividad deportiva. El presidente con Balaguer, Carlos Morales. Sí, pero ya... Y hay otro también, pero no te lo voy a recordar. Hay varios conflictivos. El tema es que sigue con tu excelente comentario anterior. El mismo día que Mariano Lebrón Sabiñón. Bueno. Y cuando yo vi que el gobierno se volcó en honor a ¿cuál fue tendencia de los dos? Y no dijo nada sobre Mariano Lebrón Sabiñón, yo me quillé. Sí. Y el caso de, si te de sirve Morales de algo. Troncoso fue que yo estudiando la historia me di cuenta de sus orígenes y dije, espérate, hay que poner un Tu hermano, Es que la gente no es mala por sus Víctor orígenes. Gómez Sí. está muy dolido. Yo lo sé, por lo que Víctor Piensa puso en eso. el chat. Ajá. Porque Víctor Pero puso Víctor algo. tendrá sus razones. Sí, lo que pasa es que Víctor Política. tiene vínculos familiares. Víctor es Claro, ahijado. y Deja a nivel política. personal. Uno no tiene que ser siempre, sin dejar de ser objetivo. Hay momentos que uno puede Claro, decir, bueno, cuidadoso. y yo pienso que ahora, Deja que como pasen unos meses, toda esa gente quizás, está en duelo, años, uno quizás. no Sí, tiene mejor que estar darlo para echándole después, sí. vinagre a la cosa. Yo pienso que la historia está ahí. Sí. Está ahí. Exacto. Yo hice, Por más que Julio quiera yo hice limpiarlo. una reflexión la semana pasada, porque la semana pasada se cumplió el 54 aniversario del derrocamiento. Pero de los Bobo. orígenes no Y culpan las personas. El José. padre Marcial Silva fue Es un decir, factor los clave en la hechos sí, los conspiración. orígenes no. Y yo dije lo que yo tenía que decir. Sí, Eso sí. está grabado Qué ahí. Y bueno. le cabe a él, exacto, perfecto. Qué Ya lo bueno. De una dijiste. semana. Gracias. Ok. No me manipulen. ¿Y quién No, ya lo limpia? dijiste, ¿Y le quién cabe el limpia sigue, por Marcial favor. De ese golpe. Eh, ¿Quién lo limpia? Caña para el ingenio Nadie. te lleva. ¿Quién lo Es más, de limpia? hecho, yo no dudo. El presupuesto te está Yo no esperando. dudo. Ah, que por- estaba en México. Oye, Era un golpista. Claro, Ya, eso Melton, fue Melton, amarrado ya. todo. Mira, yo no dudo. Tú no lo vas a analizar, Yo pero... yo no dudo, porque el PLD, Julio decía ahorita, con mucha razón ideológica, porque Julio representa los intereses de la derecha. Yo, Bueno, pero- Él no lo va a analizar, Pero yo pero- Déjalo hablar. Yo mismo he dicho que lo de El derecha que izquierda es un ideológico, disparate. José, Eso tú tú lo no, lo te usas, disparate, no. porque tú lo usas, porque tú decías Fíjate, ahorita. Julio sacó de abajo, que no ha dicho eso. Pero ahora defiende la derecha. Sacó de abajo. Que tú dices que eso
yo no soy de en mi derecha. discurso, en mi lenguaje, yo no digo derecha, yo digo conservadurismo. Pero tú le dijiste Porque derecha, yo Julio. sí entiendo los valores del Pero con capitalismo Julio- y los apruebo. pero con Y Julio los tú estimulo. Sin capitalismo no hay civilización. Cualquiera que diga lo que le dé la gana. Ahora, Ni desarrollo. no, y eso es así. El capitalismo es fundamental. Lo que pasa es que tiene que tener reglas. Porque si no tiene reglas, Sí, destruye todo. en China tiene Ahora, bastante. lo que Julio habla de derecha e izquierda, porque él hablaba ahorita de izquierda. Yo no hablo de izquierda. No, pero los yo datos, hablo de progresismo. Los Ahora, datos que Julio yo hablé de dio progresismo fueron no, reales. tú no hablaste de progresismo. Tú hablas, chequea tu No, lo que pasa es que para para que la gente supiera a qué me refería, Sí. Me refería a lo que era la izquierda. Y- Entonces, pero- que mandó a votar, que mandó a la A abstención. tenerse. Sí, pero, Eso es Mandó a la verdad. abstención. pero para... Es verdad, se equivocó. Y fue el Pero- mismo que hizo que vos Bueno, ganara. pero yo, Pero no quiero, conspiró. yo quiero decir lo siguiente. Julio decía esta mañana, como expresión de su pensamiento conservador, porque no le voy a decir de derecha, porque no se ofenda, conservador. Y él tiene derecho a decir eso. Él decía eso, que el PLD nunca ha ganado unas elecciones. Que No, las no, dos que la veces ganó. por No, Balaguer. no, no, Que yo la no he dicho que ganó yo no he dicho que con no la el ganó. apoyo de Balaguer. No manipule tampoco Que por Balaguer tú lo mandó estás a manipulando. votar por Juan no he Bosch. dicho que no la ganó. He Eso dicho, es muy he simplista, dicho José. que las mismas circunstancias por las que Lionel ganó en el 96 fueron las mismas porque Juan Pero- Bosch ganó en el Que el PLD 60. es una Y vaina. eso es real. Pero Eso es ¿para qué veraz. sacaste de Que contexto? Eso no es ideológico, eso es veraz. que Balaguer Eso es no veraz. podía participar Sí, en las pero cuando elecciones sacaste y de apoyó. Te faltó algo Y más a- que tú y dijiste. apoyó. Tú Punto. dijiste el dueño del mercado electoral. ¿No lo dijiste? De ese mercado De ese electoral. momento. De ese mercado electoral. Porque ¿De cuál? De ese momento. Si estamos En el hablando- 90 Juan Bosch. si estamos hablando, José. Tú eres Julio. Tú eres Ok. Julio tiene vocero. Ok, Sí. José, No, si pero- estamos hablando que hay un mercado electoral progresista y el mercado electoral progresista llama a la abstención, ¿cuál otro mercado quedaba? Bueno, el entonces, mercado de Balaguer, sí, que era el mercado pero ¿cómo tú conservador. ¿Cómo tú quieres? Eran Por dos eso- mercados. Ahí es que iba mi reflexión. Balaguer estaba en el Ahí es exilio. que iba mi reflexión. ¿Cómo tú quieres que Marginal. haya? A mí no me gusta decirle mercado a las elecciones. Bueno, sino el mercado un electoral, electorado. el mercado electoral, está bien. ¿Cómo tú quieres? Yo soy Dile como tú anti-marketing. quieras. Ok. Yo soy anti-marketing. ¿Cómo tú quieres que haya un electorado progresista si el progresismo nunca ha gobernado? Dime, cuando le tocó gobernar en el 78 a los herederos de Bosch, se volvieron balagueristas. Cuando le tocó No. gobernar en el 96 a los herederos de Bosch en el PLD, se volvieron balagueristas. En el Yo no 78 dudo fue que hoy, lo más yo liberal no dudo y que hoy de democrático que ha sectores pasado. PRDistas, de sectores PRMistas y de sectores PLDistas se les mande flores a Marcel Silva María por la Santísima. distorsión ideológica Claro. que existe. Es una distorsión ideológica. ¿Cómo se va a consolidar? Es una irresponsabilidad. ¿Cómo se va a consolidar el electorado Yo recuerdo- Es una progresista irresponsabilidad si el política. PLD es balaguerista en la práctica? Dime, ¿cómo se va a yo recuerdo que consolidar? alguna de las misas de él que yo fui me encontré con el presidente Fernández Míralo ahí. en principio. Míralo Pero, ahí. pero eso es en la misa de él. Eso es reconciliación. Yo la me que tú encontré en la estás misa de él. pidiendo. Eso es reconciliación. Tú puedes estar en Entonces, yo te desacuerdo. hago una pregunta Ahora, a ti. el presidente ¿Qué yo Fernández de dije, vez en cuando qué yo iba a la dije la misa de él? semana Tú pasada? lo dijiste, Porque yo no reconciliación. creo en resentimiento. Claro. Todos somos dominicanos. Correcto, Eso y que está por reconciliación. encima. Ahora, ¿dónde están las disculpas? Si tú duraste, si tú tumbaste. El PLD debe disculparse pero espérate, frente al pueblo dominicano. Espérate, Oli. Si tú tumbaste, conspiraste de manera sucia y asquerosa contra el hombre más honesto que ha llegado al poder en este país, Exacto. o uno de los más honestos, porque Duarte también llegó al poder. Y Guzmán. Y Ulises Francisco Payá llegó al poder, y Luperón llegó al poder también. Todos son expresiones progresistas. Pero lo que están claro. mencionando. Ahora, ¿cómo si tú conspiraste contra ese ejemplo de transparencia y de Vamos. democracia, de sanidad gubernamental? ¿Cómo 54 años después tú no le pides disculpas al país? ¿Cómo? ¿Cómo tú quieres reconciliación? Debe estar en el si tú, infierno. Y Danilo que Medina llegó al poder conspiraste? también. En el Bueno, infierno debe estar. pero a eso es que yo me refiero, sin resentimiento. Los que decían que don Juan era comunista, que habían 40 escuelas aquí de comunismo, ¿por qué no piden perdón? ¿Por qué no piden disculpa? Perdón, no, disculpa. Porque hicieron una conspiración sobre argumentos falsos. Como hace el Y el Papa. PLD no se encarga de orientar y de rectificar ese comportamiento histórico. Lo más probable hoy mande flores. Pero yo soy un amigo de Víctor Gómez Casanova, de verdad. Y yo sé que él, Y de él se y- siente muy dolido y toda la por lo gente- de y Marcial toda- Silva, y yo no lo voy a y analizar. toda la gente. Este es su Por problema último, Y toda la familiar y gente. personal. Y toda la gente. ¿Cuál es Y tu asunto de la gente? incluyendo ese niño que está ahí, está aquí porque se murió el director de su colegio, Sí. Mario.
Mario Mario murió. Mario no está respondiendo claro. Pero Mario, el que llama aquí. Mario José. Larga vida para Mario. José, tú no vas a analizar a Marcial. Mario está con un duelo obligatorio, no porque Mario tenga mayores sentimientos, no. Pero suficiente con los titulares que diste sobre el padre. Suficiente. Entonces, gracias. no, quizás lo haga en otra oportunidad. Sí, no quiero terminar el comentario sin referirme a lo de Quirinito. No voy a analizar nada, solamente voy a leer la nota que publicó el periódico El Nacional cuando se produjo Pero hace casi un mes que yo lo dije. El 5 de septiembre, un mes. Sí. El periódico El Nacional, el 5 de septiembre, en una nota firmada por Silvio Cabrera, atención a Lidio Cadena, buen periodista, coordinador de la Comisión de Integridad de Ética Gubernamental, al Procurador General de la República, al mismo Danilo Medina, a quien quiere escuchar esto. Voy a leer lo siguiente, no voy a analizar nada, solamente voy a reproducir lo que escribió para el periódico El Nacional Silvio Cabrera el 5 de octubre. Escuchen esto. Fue mediante una sentencia del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís que se dispuso el cambio de modalidad de cumplimiento de pena de la condena por prisión domiciliaria que el sicario Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quirinito logró salir de la cárcel y que después fuera declarado muerto, sin que a la fecha se haya determinado que fuera cierto. El cambio de modalidad de cumplimiento de condena de 20 años de cárcel a favor de Castillo Paniagua Quirinito fue dispuesto por la juez Aleida Jiménez Acosta. Cada vez que yo mencione un sustantivo, anótenlo. Aleida Jiménez Acosta, del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, de donde es él. Presa, va. Okay. De San Francisco de Macorís, el 26 de mayo de este año, mediante la sentencia número 13601-2017, la cual constó en parte con el dictamen favorable del Procurador General, ese es un funcionario público, Procurador General adjunto de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, José Calasanz Morel. Preso también. Dicho representante del Ministerio Público favoreció que se le otorgara el cumplimiento de cambio de modalidad de pena al interno Castillo Paniagua basado en certificados médicos que se encuentran depositados en el certificado médico del doctor Ángel Garabó, principal preso que diga quien representa el Instituto Oncológico de San Francisco de Macorís, otro funcionario del gobierno. Te estoy diciendo, yo lo dije. En tal sentido, favoreció que se le cambiara la pena de cárcel por prisión domiciliaria durante un periodo de 6 meses. El imputado cumplió una condena de 20 años por la muerte de un español en San Cristóbal en 2010. Fue sentenciado a cumplir la condena en la cárcel de Najayo, pero por razones de salud, entre comillas, dice Silvio Cabrera, para que estuviera cerca de su familia, lo trasladaron a la cárcel de San Francisco de Macorís, donde finalmente logró que la magistrada Jiménez Acosta lo favoreciera con un cambio de modalidad para que estuviera cerca de su familia. Dicha jueza acogió la solicitud presentada por los abogados de Quirinito, Dawerquis Wolfgang Medrano, Iván Rodríguez Hernández y Rocío Reyes Hinoa e Israel Rosario, quienes alegaron que su defendido se encontraba gravemente enfermo de cáncer. A través de la citada sentencia, la magistrada Jiménez Acosta acogió la solicitud de los abogados y dispuso, escuchen esto, la aplicación provisional de una condición especial de cumplimiento de pena consistente en prisión domiciliaria y tratamiento médico asistido. En esa virtud dispuso que Quirinito fuera trasladado, escuchen, a su residencia, ubicada en el apartamento A2, residencial Betty Marí de la urbanización Paseo del Río, en Los Pinos, esquina Ferro Escondido de San Francisco de Macorís. Copia de la sentencia se encuentra en el poder del periódico El Nacional. Bien. Los organismos investigativos del Estado sospechaban que Castillo Paniagua estaba vivo y que el hecho de haberlo declarado muerto no era más que una trama para permitir la evasión de la sentencia que lo condenaba a la cárcel por la muerte del español en 2010. ¡Cambio fuera!